Cuando hablamos de lesiones tenemos que tomar en cuenta la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, en la cual nos dice específicamente que lesión es toda alteración del equilibrio biopsicosocial. Esto quiere decir que al ser humano los pone en tres esferas. La esfera biológica, en la cual hablamos específicamente de todo el organismo, hablamos de las células, de las funciones y de las estructuras que éste tiene. También habla del área psicológica. Cuando habla del área psicológica, la mayoría de las veces hablamos de los procesos mentales que suceden en nuestro organismo y que no deben estar alterados de ninguna manera. Y por último nos habla del área social o de la esfera social, en la cual nuestro entorno es aquel que va a ir a mediar y que tiene que estar en equilibrio con el ser para que no exista ningún tipo de alteración. Entonces, cuando ponemos un ejemplo de la alteración biológica, puede ser algún tipo de hematoma o algún tipo de lesión a nivel del organismo, ya sea interno como externo. Cuando hablamos del área o de la esfera psicológica, podríamos poner un ejemplo, el hecho del estrés, ¿no? Que termina siendo un proceso alterado del cerebro. También podemos hablar de la esfera social, en la cual un ejemplo muy sencillo podría ser el alcoholismo o la drogadicción. Entonces, cuando la OMS nos pone estos criterios, nos dice que cualquier alteración en estas tres esferas podríamos estar hablando de una lesión. Pero no solamente eso, sino también hablamos de las definiciones del área médica y del área del derecho. Cuando hablamos de lesión en el área del derecho, la mayoría de los autores o muchos autores coinciden que es una agresión que una persona sufra por parte de otra, pero con una característica, con la característica de solamente causar daño a la otra persona y que pueda ser solamente de forma externa. Eso quiere decir que la lesión va a venir desde afuera. En cambio, la definición de lesión de la parte médica nos especifica que puede ser cualquier alteración también en la parte biológica, en el funcionamiento o en el organismo de la persona. Pero aquí ya no solamente habla de la vía externa como en la parte legal, sino también habla de la vía interna. Cuando hablamos de la clasificación de las lesiones tienen algo muy interesante, ya que varios autores van a ir definiendo o clasificando las lesiones de acuerdo a ciertos parámetros. Hay algunos que van a ir a clasificar en torno a su ubicación. Cuando nos dicen en torno a su ubicación, tenemos que tener en cuenta que serían, por ejemplo, que no es lo mismo una lesión a nivel de la espalda que una lesión a nivel del rostro. Entonces ellos van a clasificar de acuerdo a dónde están ubicadas las lesiones. Otros autores también hablan de los agentes que van a producir este tipo de lesiones. Estamos hablando cuáles van a ser los agentes causales de las lesiones. Aquí vamos a hablar de los agentes mecánicos, vamos a hablar de los agentes físicos, podemos hablar de frío, podemos hablar de calor, hablamos de los agentes químicos, cuando hablamos de ácidos o álcalis, y los agentes biológicos muchas veces causados por temas de picaduras o de algunos animales que puedan causar algún tipo de choques eléctricos. Otros autores también nos hablan de que la clasificación va a venir por el tema de las consecuencias. Entonces aquí hablamos tanto de la cantidad como de la calidad del daño. Cuando hablamos de cantidad de daño, hablamos específicamente cuán peligrosas van a ser esas lesiones para el organismo, ya que estas pueden poner en peligro la vida de la persona o no pueden poner en peligro la vida de la persona. Entonces es algo que nosotros deberíamos o debemos tener muy en cuenta. Cuando hablamos de la calidad del daño, hablamos específicamente de lo que corresponde a las características de la lesión en sí, porque pueden ser lesiones que pueden lacrar, que se pueden dejar marca, lesiones que pueden mutilar, que pueden separar algún segmento corporal, que van a invalidar dejando que el cuerpo o la persona deje de hacer algún tipo de actividad, o que puedan provocar el aborto o la aceleración del parto. También hablamos que otros autores clasifican por el tema del resultado, ¿no? En Bolivia hablamos de que el ordenamiento jurídico penal estuviera basado por el tema del resultado. Aquí vamos a clasificar a las lesiones en tres tipos, que son las lesiones leves, las lesiones graves y las lesiones gravísimas.
Cuando hablamos de las lesiones leves y graves, hablamos específicamente del hecho de cronología en el aspecto tiempo. Esto quiere decir que una persona no va a poder desarrollar sus actividades o labores diarias como lo solía hacer con anterioridad. En base a eso se determina si son lesiones leves o si son lesiones graves. En cambio, cuando hablamos de las lesiones gravísimas, aparte de la situación cronológica como en las dos anteriores, también tienen sus ciertas especificaciones, ya que aquí también se evalúan si existe una disminución o anulación o abolición de las funciones. También se determina si existe o no existe una alteración en la armonía corporal. Eso quiere decir si existiría algún tipo de deformidad o algún tipo de lesión que pueda ir a dejar una marca definitiva. Y por último, otro de los criterios que nos ponen para saber si es una lesión de tipo gravísima son las manifestaciones, pero objetivas, si una persona está en peligro o no de morir.